Enterrados en la nieve. El alpinismo es algo increíble. Es una experiencia mágica donde uno se enfrenta a la feroz naturaleza. No es para cualquiera. Requiere mucha voluntad para poder hacerlo y disfrutarlo. Uno necesita estar saludable, tener condición, y dependiendo qué montaña se quiera subir, se requiere cierto grado de experiencia. Mi primera incursión en una montaña fue cuando yo tenía 16 años. Fue algo relativamente sencillo en el estado de Nuevo León, y no llegué hasta la cima, no por falta de destreza, sino por cobardía, ya que llegando a cierto grado de inclinación me ganó el miedo y decidí no seguir. Cuando yo y mi grupo de amigos teníamos 20 años, ya habíamos escalado 7 montañas en diferentes lugares del país. Teníamos buenas y malas experiencias. Sabíamos lo que era conquistar una cima, lo que es ser perseguido por animales, y también conocíamos lo que era el mal de la montaña. Fue entonces que decidimos que había llegado el momento del más grande reto que existe aquí en México, subir el pico de Orizaba. Se puede intentar subir desde Veracruz o desde Puebla, dependiendo si se quiere ir por la cara norte de la montaña o por la cara sur. Mis 2 amigos y yo estuvimos planeando la incursión durante más de un año. Casi cancelamos en más de una ocasión, y ojalá lo hubiéramos hecho, pero no. Final e inevitablemente llegó el día. Nosotros elegimos subir por Puebla. Cuando uno está lo suficientemente cerca de la montaña más grande de México, se da cuenta del monstruo inmenso que es. Su altura es de 5,000 kilómetros, pero no se piense que escalamos los 5,000 kilómetros. Conforme se van acercando, el terreno se va elevando. Cuando llegas hasta las faldas del pico, es donde en verdad empieza la escalada. Solo faltan unos 2,000 kilómetros, quizá menos. Fuimos en pleno invierno, porque unos amigos que ya habían subido la montaña nos dijeron que en el invierno era mejor época para subir. Sin duda alguna, lo mejor de subir una montaña es el aire que se puede respirar. Un detalle súper importante es que hay que subir de noche para llegar a la parte alta cuando sale el sol. Otra cosa que sería muy importante para más adelante es que cuando empezamos a subir, vimos a otro grupo de personas que iban más adelante que nosotros. Eran extranjeros, no tengo idea de qué país, pero no hablaban español. La primera zona de la montaña que te pone a prueba es el laberinto, que literal son un montón de piedras donde uno tiene que ir dando vueltas y vueltas como si fuera un laberinto. Una vez pasando de esa zona, el peligro se multiplica. Las rocas por donde camina se ponen resbalosas porque ya comienzan las primeras zonas con hielo y nieve. Un paso en falso puede significar la muerte. Recuerdo que ahí comenzaron los problemas. Ricardo, el mayor de mis amigos, fue el primero que comenzó a ceder ante el frío y el cansancio. Se estaba quedando dormido. Lo hicimos que se recostara y le dimos chocolate para que se alivianara. Y entonces vimos las luces. Pasaron 3 luces como a 500 metros de donde estábamos. Eran de color naranja y pasaron en dirección de este a oeste. Incluso Ricardo, muy nervioso, se puso de pie. Jamás habíamos visto nada parecido. Decidimos desviarnos para ir a la dirección en que pasaron las 3 luces. Seguimos subiendo, pero desviándonos hacia el oeste. Luego de poco más de 1 hora de estar avanzando por zonas de difícil acceso, llegamos a un lugar que era más o menos plano. Su área era de unos 9 metros cuadrados. Ahí encontramos unas extrañas marcas en el suelo. Inmediatamente descartamos que se trataran de las huellas de un animal, ya que eran demasiado simétricas. Revisamos esas marcas a detalle porque jamás habíamos visto nada como eso. Eran como grandes círculos que dentro contenían círculos más pequeños. Y todos se conectaban entre sí, pero no eran espirales, eran algo muy raro. Además que el espacio entre todos los círculos grandes eran exactamente iguales. Insisto, todo era demasiado simétrico.
Sin más que hacer, decidimos continuar nuestro camino. Seguimos subiendo muy despacio. Comencé a sospechar que la zona donde andábamos había sido muy poco explorada. En un momento llegamos a una especie de corredor, donde la única forma de avanzar era pegarse a la roca. Esta estaba casi congelada y resbalosa, sin mencionar que en cualquier momento podría haber un deshielo y la nieve podría arrastrarnos. De verdad que hoy en día no me cabe en la cabeza qué demonios estábamos haciendo. Estábamos casi a punto de llegar a una zona, no voy a decir segura, menos peligrosa sería la forma correcta de llamarle. Continuamos avanzando como hora y media. Entonces escuchamos algo que hizo temblar las pequeñas rocas. No era un sonido como tal, era como una vibración. En aquel entonces no la asimilaba a nada, pero para que me entiendan, era como la vibración de un teléfono, solo que imagínenlo a gran escala, a tal punto que, como dije, hacía temblar las piedras. Una cosa que tiene la montaña es que hay muchas falsas cimas, es decir, que puedes creer que estás viendo la punta, pero cuando llegas te das cuenta que aún falta. Bueno, si mis cuentas no me fallan, debían de ser como las 3 de la mañana cuando volvimos a ver las luces, pero esta vez pasaron prácticamente al lado de nosotros y ya no iban tan rápido. Al verlas tan cerca, nos dimos cuenta que las 3 estaban pegadas a una misma cosa, que no se apreciaba muy bien por la oscuridad de la noche, pero era un objeto extraño. Esa cosa se elevó quizás 100 metros y se nos perdió detrás de la cara de la montaña que estábamos viendo. Yo sentí mucho miedo. Aquello había sido suficiente para mí. Además, sabía que si seguíamos avanzando nos íbamos a topar con eso. Le dije a mis amigos que diéramos la vuelta, pero entonces me dijeron que no era posible, que debíamos seguir avanzando y que más arriba buscaríamos el camino que en teoría debimos haber seguido. Sin más alternativas, continuamos subiendo. Luego de 10 minutos llegamos a otra zona que estaba más o menos plana. Notamos que en efecto había otro camino. Podíamos seguir subiendo por ahí o desplazarnos a otra zona que lo más probable es que conectara con el camino principal. Por supuesto que elegimos desplazarnos. El problema fue que volvimos a encontrar las mismas marcas extrañas que habíamos encontrado más abajo, pero estas apuntaban a una especie de formación rocosa que simulaba una cueva, o quizá era una cueva, no lo recuerdo bien. El punto es que los 3 sentimos algo que nos hizo voltear hacia allá. No puedo explicar lo que vimos. Eran sombras o siluetas que se perdían entre la poca visibilidad. Entonces sonó otra vez esa cosa que vibraba, pero era mucho más fuerte y por tanto la vibración también era bastante más consistente. Poco a poco notamos que habría una caída de hielo. Comenzamos a alejarnos. Mientras lo hacíamos, notamos que las sombras ya no estaban. Yo iba adelante. La nieve y el hielo comenzaron a caer. Solo yo logré llegar hasta el otro lado, donde la montaña me protegió de la pequeña avalancha. No podía regresarme a buscar a mis amigos entre la nieve. Para empezar, no sabía si solo habían quedado enterrados o si habían caído por el borde. Además, cuando ocurre esa clase de cosas, suele quedar una especie de suelo falso entre la nieve y el hielo. Ese suelo se mantiene firme mientras nada pesado esté cerca. Sabía que no podía quedarme ahí, así que continué por el único camino que quedaba. Afortunadamente, sí conectaba con el camino principal y me encontré con el grupo de extranjeros. Ellos, sin entenderme, me ayudaron a bajar de la montaña. Mis amigos nunca bajaron. Al día de hoy, sus cuerpos deben estar congelados en algún lugar de la montaña, cubiertos por las rocas y la nieve. Nunca he vuelto a subir una montaña, y siento muchos escalofríos cada vez que miro las estrellas durante las noches y veo pasar luces atravesando el cielo a toda velocidad.
Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.